En este libro, Mateo es el que expone esta llegada de los sabios al lugar para buscar a Jesús, que todavía estaba en Belén. Cronológicamente, ellos llegaron muchos días después de que Cristo nació. Así que es anacrónico poner a los magos en el nacimiento, quienes lo hacen, porque no fue en esa misma noche. No es que Cristo nació y ellos mismos llegaron esa noche, fueron tiempos después. Y aquí hablamos de que el pasaje habla de magos, no dice que eran 3, tampoco dice que eran reyes, tampoco dice que se llamaba Melchor, ni esas cosas, eso no es lo que dice la Biblia. Han sido invenciones, adecuaciones de la cultura, de otras religiones que han metido la idea a las personas, pero eso no es lo que enseña la Biblia, sino que eran sabios, magos, que en el antiguo, eso quiere decir que eran personas muy entendidas, que hasta cierto punto manejaban el tema de la astronomía muy bien, que leían el cielo, astrólogos, personas que tenían esa capacidad. Y dice que llegan al palacio y preguntan, ¿dónde está el rey? Imaginen la historia. Ellos, ¿a dónde llegan? Al palacio. Y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Imagínate llegar a un palacio y preguntarle al rey, ¿dónde está el rey? ¿Te imaginas la escena? ¿Quién era el rey de Jerusalén? ¿Quién era? Herodes. Y los magos le dicen, en medio de su casa, en el palacio, se ponen enfrente y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque vamos a adorarle. Se lo estaban preguntando al rey. Si le preguntan al rey, ¿dónde está el rey? ¿Qué pudo haber dicho él? Pues lo tienes enfrente. Dice la Biblia que Herodes se turbó. Pues claro, si me están diciendo a mí que soy el rey, porque Roma era el imperio que los había conquistado, pero Roma no se quiso meter en problemas y dijo que ellos mismos se gobiernen. Que ellos mismos, y había puesto ahí, ellos eran el imperio que conquistador, pero el pueblo tenía cierta dependencia y tenía su gobernador ahí, era Herodes. Se turbó. El trono de Herodes tambaleó. Herodes históricamente fue conocido como un hombre malo. La historia dice que este hombre mató a miembros de su corte, a miembros de su propia familia, con tal de asegurarse de que nadie pudiera llegar al poder que no fuera él. Siempre cuidó con todas las artimañas posibles su lugar como rey, su lugar en el gobierno. Siempre fue capaz de hacer cualquier atrocidad con tal de defender su lugar como rey. Mató a quien tuvo que matar, aniquiló a quien tuvo que aniquilar, aunque fuese de su familia, para quedar en el reino. Y cuando le dicen, ha nacido un rey, y desesperadamente, ábrenle a los sabios, háblenle, necesito saber dónde nació, busquen. Y dice el relato que fueron y le dijeron, Señor, pues, rey, pues dice aquí, por la escritura de los profetas que ya vimos, que van a nacer en Belén. Pero él, con sus artimañas, le dice a los magos, muy bien, vayan, ojalá lo encuentren. Y luego cuando lo encuentren, vienen y me dicen, para yo ir a adorarlo. Sin ser teólogos ni eruditos, ¿ustedes creen que Herodes realmente quería saber dónde estaba Jesús para ir a adorarlo? ¿Estaba deseoso por saber dónde estaba el nuevo rey que le iba a hacer sombra para ir y adorarlo? Jesús no balbuceaba todavía. Seguramente necesitaba de brazos de mamá todavía, cuando este hombre ya había planeado un genocidio para aniquilarlo. ¿Con qué clase de persecución nació Jesús? Era un bebé.
Y alguien había planeado la muerte de inocentes con tal de ya destruirlo. No había movido un dedo. Y sus enemigos ya se estaban manifestando para destruirlo. Planearon un genocidio. Porque Herodes dice entonces, en la desesperación, porque los magos se dan cuenta, dice aquí, que son revelados, que no regresen, ellos dicen, no, este compa no quiere adorarlo, mejor nos vamos a ir por otro lado, se van por otro camino. Herodes no sabe dónde está Jesús y en esa desesperación manda matar a los niños de más o menos, le calculó el tiempo que había nacido Jesús, más o menos cuánto tendrán, 3, 4 meses, pues de tal para abajo, mátenlos a todos. Y ahí acabamos con ese reycito que están haciendo. Más o menos dicen que por el tamaño de Belén, que era una aldea muy pequeña, lo hablamos la otra vez, había entre 20 o 30 bebés probablemente. Pero para nosotros, imagínate que alguien llegue y que lleguen soldados y agarren a los niños, te lo arranquen del brazo, le claven un cuchillo y lo maten ahí enfrente de ti. 20, 30, 10, 2, 1, era brutal. Para nosotros eso es impresionante, que alguien llegue y nos arrebate al niño y lo mate nada más porque el rey dijo. ¿Te puedes imaginar? Pero Herodes había hecho esas cosas y más peores. Hay cosas que se cuentan de él que son brutales. Cristo pudo haber pasado por ese genocidio, pero el ángel le reveló en sueños a José, le dijo, ten cuidado porque este rey se ha levantado y quiere matar al niño. Y dice aquí el pasaje que se fueron, María, José, se levantan con el niño y se van a Egipto. Porque en Alejandría, en Egipto, había un lugar donde se guardaban los expatriados o los esclavos o quienes habían tenido una diferencia con el rey, y ahí se escondían de Herodes. Y ahí estuvo Jesús por mucho tiempo hasta que murió Herodes, y entonces él puede regresar y va a Nazaret. Pero, ¿por qué Mateo deja esta historia aquí? ¿Por qué Mateo quiere que nosotros nos entendamos con esta historia? Mira, los evangelistas tenían mucha información de todo lo que había pasado, pero son selectivos en lo que colocan en el pasaje, en lo que ellos redactan. Son muy selectivos en elegir qué quieren poner en su escrito. Pero lo que deciden poner es por dos razones. Uno, porque realmente sucedió. Y número dos, porque algo revelan sobre Jesús, sobre lo que hizo, sobre su obra. ¿Qué revela este pasaje de Mateo? ¿Qué nos está enseñando esta historia? ¿Qué debemos aprender de este relato? Este es un relato en medio de un momento de engaño, de temor, de derramamiento de sangre. Ustedes recordarán que en este imperio se había derramado muchísima sangre, mataban a quien fuera. La injusticia y el destierro eran bien conocidos. Había estos refugiados en Egipto con tal, porque tenían un problema con Herodes, había persecución. La inmensa maldad como esta es una realidad también en nuestros días, en nuestro mundo actual. También vivimos en un mundo muy parecido. Y siempre la pregunta es, ¿de dónde viene la maldad de todo esto? ¿Por qué pasan tantas cosas como esta? En aquella época se creía que el mal lo ocasionaban los ricos y los poderosos, que ellos eran los causantes de todos los males que había en el mundo. Pero eso hacía que entonces los pobres y los marginados resultaran como los héroes. Chucho el Roto y el Remendado y todo eso figuraban, ¿no? Porque era la lucha de los ricos contra los pobres. Otros decían, no, la maldad lo causan todos los inmorales, todos los irresponsables en el mundo, ellos son los que causan la maldad. Y entonces los religiosos o la gente que moralmente se comportaba se enarbolaba como el ejemplo, ¿no? Y en esta historia parece que la opción A es la mejor porque es un rey que está apoyándose y aprovechando su poder, su posición, para destruir a quien se le ponga en camino, a quien se le quiera interponer, él se va a poner. Y va a destruir a quien sea. El punto es
que la Biblia demuestra que la maldad está en nuestro corazón. Que la realidad de la maldad no es tema de posiciones sociales, ni de lugares de privilegio, ni de posesiones, ni si eres rico, sino que está en cada corazón humano. Y que la presencia de Jesús revelaría lo que realmente está en nosotros. La reacción de Herodes es un efecto de lo que Cristo apenas en su nacimiento estaba generando en el mundo. Que le digan, ¿dónde está el rey? Al rey se enojó. Eso enerva, eso molesta. Y Herodes dice que se turbó. Dijo, caray, que no soy el rey. Aquí no hay lugar para dos reyes. Porque si así fuera, uno de los dos tiene que ceder, pero yo no voy a hacer. Así que hay que acabar con él cuanto antes. El nacimiento de Cristo fue tan poderoso y es tan asombroso que no había manera de ignorarlo. Ya muchos lo estaban adorando y muchos le estaban llevando regalos, pero al mismo tiempo ya otros maquinaban cómo deshacerse de él. Y apenas había nacido. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Nació perseguido. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos a Herodes decimos, no puede ser. ¡Qué hombre tan malvado! Mira que hacer eso, ese genocidio, solo porque no le pareció y porque no quiere dejar el poder. La pregunta, ¿dónde está el rey?, sigue siendo tan incómoda para Herodes como para ti. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Cómo que quién? Pues yo soy el que gobierna, yo soy el que la controla. Que aparezca otro rey para nuestras vidas nos hace muy turbarnos. ¿Qué estoy diciendo? Que el llamado de Cristo es que Él sea el rey de nuestras vidas. Pero cuando Cristo quiere ser el rey de tu vida, sale el Herodes que tienes adentro, que dice, ¿cómo? Yo por eso no voy a esa iglesia con ustedes, porque luego me van a querer decir cómo vivir. Yo por eso no me hago cristiano, porque ahí luego le andan diciendo a uno que se tiene que poner corbata. Yo por eso no voy a la iglesia con los atalayos, porque luego le dicen a uno que uno no tiene que ir a fiestas. Yo por eso no voy. Romano dice que la mente del hombre es depravada y que la mente del hombre batalla con una enemistad contra Dios. La mente y el corazón del hombre no se quieren sujetar a la ley de Dios, no quieren cumplir lo que Dios quiere. Lo vimos en Romanos, tenemos una mente depravada, un corazón oscuro y una voluntad esclavizada. El hombre está pensando que debe de vivir como él quiere. La cultura y la época nos han enseñado que el hombre debe de vivir así. Él es el dueño tú eres el dueño de tu propio destino. Haz lo que tú creas, lo que tú sientas. Tú eres el que labra tu destino. La Biblia describe el mal del mundo y que todo se desprende del definitivo egocentrismo, orgullo, fariseísmo, ensimismamiento de todos los seres humanos. Todos queremos que el mundo gire alrededor de nosotros y alrededor de nuestros propios deseos. Y no queremos servir a Dios, no queremos hacer nada para Él y tampoco queremos amar al prójimo de ninguna forma.
Queremos que la gente nos sirva, que ellos me hagan algo a mí, que ellos me apoyen, que ellos me amen primero. Si ellos me aman, entonces yo los amo. ¿Por qué lo debo hacer yo? Porque la Biblia dice que hacemos esto. Sí, la Biblia dirá lo que tú quieras, pero es exactamente el mismo dolor que cuando le dices a Herodes, ¿dónde está el rey? Porque nos enoja que alguien nos diga que nos tenemos que sujetar a algo. O quien dice con gusto, ay sí, qué bueno, eso dice la Biblia, lo voy a hacer ahorita. Decir, yo obedezco a Dios incondicionalmente y no me cuesta, es tan tonto y tan patético como la respuesta falsa de Herodes, quiero ir a adorarle. ¿Verdad que me entienden lo que estoy diciendo? Esa respuesta tan hipócrita es exactamente la misma de nosotros cuando decimos, no, sí, yo sí creo en Dios. Pero en la realidad no nos sujetamos a Él y Él no es el rey de nuestra vida, nosotros somos el propio rey. Y cuidamos tanto nuestro trono que cuidado con alguien lo amenace, porque decimos, Herodes fue capaz de hacer eso con tal de mantener el poder y mandó matar inocentes. Mira, tú y yo no somos tan, quizás no nos matar a nadie, pero no somos tan fáciles cuando alguien o algo amenaza a nuestro propio yo. ¿Cómo te pones cuando alguien viola tus derechos o lo que tú crees que te mereces? ¿Cómo te pones? Ay, mira, me pasó esta injusticia, qué padre, qué bueno, ¿cómo la recibo con gusto? Me lo merezco, muy bien. Cuando alguien intenta estar en el trono de tu corazón, te enervas. Yo por eso no voy con el pastor, porque siempre me termina regañando. Cuando alguien toca la fibra sensible de tu corazón y te confronta con algo que no está bien, te ofendes, te dañas, te das por aludido, ya te quieres ir del mundo. Es exactamente la misma reacción de Herodes cuando le dicen, ¿dónde está el rey? Era tanto su orgullo que fue capaz de matar, de destruir a gente que no tenía culpa con tal de mantenerse en el trono. Hermano, ¿con cuántas personas has tenido problemas y has causado destrozos solamente porque ves amenazado tu tronecito donde tú quieres estar? ¿Cuántas veces eres desesperado en actuar porque quieres seguir teniendo tú el control de las cosas? Porque tú quieres ser el rey de tu vida, y si Dios no obra como tiene que obrar según tú quieres tomar el control del barco y decir, tú no sabes manejar, préstamelo, yo sí, tú no sabes, Dios, cómo está el rollo, yo sé cómo está aquí el embarajadero, yo lo arreglo. Y entonces tú quieres ser el rey de tu vida, y cuando alguien te dice como Herodes, ¿dónde está el rey? Dices tú, ¿qué onda? Si yo soy el dueño de todo esto. Quizás no lo dices como Herodes, pero a ti te turbas como él. ¿Verdad que me entienden lo que estoy diciendo? Existe una enemistad natural entre nosotros y Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero hermano, vimos en Romanos que nosotros somos reconciliados y todo con Dios, sí. Pero sigue habiendo en nosotros un Herodes ahí, que de repente despierta cuando se ve amenazado, cuando lo quieren quitar de su trono. ¿Dónde está el verdadero rey? Esa pregunta sigue siendo perturbadora para nosotros hoy en día, ya que deseamos a toda costa, aunque digamos que no, permanecer en el trono de nuestra propia vida. Yo quiero seguir teniendo el control. Y cuando el consejo que me dan, la lectura bíblica que leo, o lo que entendí, no está de acuerdo con que yo tenga que ceder, no es cierto, seguramente eso está mal, la Biblia está equivocada, el pastor está diciendo algo malo, no, yo tengo que tener el control. Ese es Herodes aferrándose a su propio reino y no reconocer que hay alguien mayor que acaba de nacer. Herodes no fue capaz de reconocer al nuevo rey que estaba naciendo. Y tú y yo tampoco somos capaces de reconocer a veces al verdadero rey de nuestras vidas.
y queremos aferrarnos en nuestro propio trono. Y cuando tú quieres engrandecer tu propio trono, lo único que estás haciendo es empequeñecerlo más. Entre más protejas tu yo, más te vas a destruir. Quiero darte 2 consejos para este punto. Y el consejo número 1 es que salgamos de la negación. Aquellos que no están seguros sobre el cristianismo, o tal vez que no están seguros incluso sobre la existencia de Dios, por ejemplo los ateos, no siempre son objetivos ni tienen las evidencias para lo que dice, pero ahí están. El filósofo Thomas Nagel, que es uno de los sorprendentes y más sinceros ateos que existen, dijo alguna vez, fíjate lo que dijo: me refiero al temor de la religión en sí. Hablo desde la experiencia, ya que yo mismo he sido fuertemente sujeto a este temor. Deseo que el ateísmo sea verdad y me incomoda que algunos de los individuos más inteligentes y bien informados del mundo empiecen a reconocer a Dios en sus vidas y sean creyentes. No se trata solo de que no creo en Dios y que naturalmente espero que mi creencia sea la correcta. Espero que no exista. No deseo que exista un Dios. No quiero que el universo sea así. Sospecho que este problema con la autoridad cósmica no es poco común. Dice, espero realmente estar en lo correcto, porque si ese Dios existe, tiene temor y es un ateo el que está hablando. Y dice, me interesa la frase que dice, el problema que tengo con la autoridad cósmica se alinea, yo creo, con casi todos en nuestro mundo. Pablo declara que todos los seres humanos nos resistimos por naturaleza a las demandas de la soberanía divina. Mira, nadie, absolutamente nadie, es verdaderamente indiferente respecto a Jesús, al nacimiento de Cristo. O actúas como los sabios que fueron a adorar, o actúas como Herodes, con odio y orgullo ante él. Pero nadie puede permanecer neutral ante el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo nació, irrumpió en la tierra, nadie pudo permanecer ignorando el momento. Hubo quienes lo adoraron, pero también hubo quienes quisieron asesinarlo. Pero el hombre, en la condición humana que tiene, regularmente desprecia todo lo que tiene que ver con Dios. Vive enemistado con Dios. Por eso, preguntas como ¿dónde está el rey? Nos generan un problema, porque en nuestra humanidad nosotros queremos ser nuestros propios dioses. Y eso complica el asunto. Bueno, pero no vimos en Romanos que hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, ya no somos enemigos, sino que ahora somos sus hijos y que tenemos la paz de Él. Lo vimos en Romanos, sí, es cierto, lo vimos y eso es verdad y es una gran esperanza y una gran confianza que nos da el Evangelio. Pero debemos reconocer que todavía por nuestro pecado, el que no hemos sido totalmente transformados ni glorificados, sino que eso será cuando estemos con Él en el cielo. Mientras estemos en la tierra tenemos una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, todavía tenemos un corazón con cierta hostilidad con Dios, cierta ira y hostilidad residual hacia Dios. Hay todavía maldad en nuestra vida que es manifiesta y que cuando nos tocan fibras sensibles de nuestro yo y de nuestro orgullo, wow, se desata ese hombre carnal, cromañón. Todavía hay un pequeño Herodes dentro de ti y dentro de mí que necesita ser controlado. Todavía hay mucho que nos cuesta en nuestro orgullo entender sobre Dios. El primer consejo es salgamos de la negación, hermanos. Tú no eres el rey, yo no soy el rey, nosotros no somos el rey de nuestra vida. Hay alguien mayor y los ateos deberán considerarlo, porque el ateo se acaba un día, cuando se muere. Si los ateos tienen razón, Axel, no va a pasar nada. Pues de la nada venimos y a la nada vamos. No va a pasar nada. Pero si Dios y la Biblia tienen razón, ahí sí van a pasar cosas. Cuidado.
Primer consejo, ante la actitud nuestra del Herodes que llevamos dentro, sal de la negación. Tenemos que trabajar con ese Herodes en residual. Y número 2, reconozcamos quién es el verdadero Rey. Navidad significa que el Rey ha venido al mundo. Pero la Biblia nos dice que Jesús viene como Rey 2 veces, no una, 2 veces. La primera vino con debilidad, a lo mejor en una familia pobre, en un establo. Pero en la segunda vendrá con poder para ponerle fin a todo el mal, al sufrimiento y a la muerte. Y entonces sabremos quién era el verdadero Rey. Quizás Jesús en su primera venida no se comportó como el Rey que todo el mundo esperaba. Rompió con todos los paradigmas o con las ideas de lo que un rey debía de ser. No tenía ninguna credencial académica, no tenía un estatus social. Cuando José trajo de vuelta a su familia, radicaron en Jerusalén, lo más lejos posible de donde estaba el poder. Se fueron a Egipto y luego se fueron a Nazaret, lo más lejos posible de donde había poder. Entonces Jesús no solo nació en un pesebre, sino que creció siendo nazareno. Y usted puede saber lo que eso es. Cuando Natanael se entera de que Jesús era de Nazaret, la pregunta que él tuvo fue: ¿pero acaso de esa ciudad puede nacer algo bueno? Ahí en Juan. Todos los de Judea despreciaban a los que provenían de las zonas aisladas de Nazaret y de Galilea. Es como decir, los de la capital y los provincianos, ¿verdad? Los despreciaban. Así que Jesús no solo nació en un pesebre, sino que aparte se creció en una ciudad que todo el mundo despreciaba, donde no podía haber nada bueno. Así era Jesús. Dios acomodó las cosas para que fuera exactamente el lugar donde nacería el Mesías y donde crecería el Mesías. El mundo siempre ha despreciado a la gente que proviene de lugares inadecuados o de lugares que no son de onda y que no tiene credenciales. Siempre estamos tratando, por eso, todos de justificarnos y darle valor a lo que hacemos. No, sí, yo sí tengo un buen currículo, no, yo sí tengo esta experiencia, tengo estos estudios. Siempre estamos tratando de defender lo que somos, porque esta sociedad nos enseña que si no tenemos eso, no somos nadie. Y desde allá viene esa cultura. Despreciar a aquel porque es de pueblo, despreciar a aquel porque es de tal familia, despreciar a aquel porque no tiene escuela. Y si provienes de Nazaret, de la época de Jesús, probablemente no vas a ser nadie importante. Si tienes que ser alguien importante, tienes que ser de New York, de Los Ángeles. No, va a venir un pastor de allá de Miami, seguramente es muy bueno. Y la gente se deslumbra con eso. La gente le hemos dado eso, ese poder a las cosas. Oh, es que viene desde no sé dónde. Oh, es que tiene estos estudios, tiene estos grados académicos. Jesús no actuó así. Tenía todo menos credenciales, tenía todo menos estatus, tenía todo menos un origen poderoso, humanamente hablando. Pero Jesús lo planeó así. ¿Por qué no le dio el mensaje a los egipcios? ¿Por qué no se dirigió como su pueblo a los romanos, a los asirios, a los babilónicos que tenían mucho más poder? No, él usó a los judíos, una nación pequeña, una raza insignificante que casi nunca tiene el poder. Se deshace del gigante Goliat, no haciendo un gigante más grande, sino con un pequeño pastorcillo que andaba ahí. A Elías en la cueva no le habló en el terremoto, ni en la lluvia, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. En la época donde los primogénitos eran los que tenían el mando y el poder, porque así era la cultura, y donde el mayor siempre recibía toda la riqueza, y el segundo, los menores, no tenían estatus social, ¿cómo obró Dios en medio de esa cultura? ¿Qué hizo Dios cuando esa cultura le daba poder al primogénito y no al segundo? ¿Qué hizo Dios? Obró a través de Abel, no de Caín. A través de Isaac, no de Ismael. A través de Jacob, no de Esaú. A través de Efraín y no de Manasés. A través de David y no de sus hermanos mayores. En una época en que las mujeres eran
muy poco valoradas por su estatus, pero aparte, cuando eran valoradas era por su belleza y su esterilidad, porque para aquella época en la cultura era muy importante tener hijos, y las mujeres se emparejaban con los hombres teniendo hijos. ¿Qué hace Dios en esa época? Cuando la belleza y la fertilidad eran lo bueno, ¿qué hizo Dios? Escogió a una vieja como Sara y no a una joven como Agar. Escogió a Lea, la de ojos delicados, y no a Raquel, de hermoso parecer. Escogió a Rebeca, que no podía tener hijos. A Ana, que no podía tener hijos. A la mamá de Sansón, que no podía tener hijos. A Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque una y otra vez Dios está diciendo que Él no hace las cosas como la gente cree. Al contrario, las hace de forma contraria a su modo. Escoge lo que no es para que sea, para que no haya mérito en el que eligió más que su propia voluntad. Dios dice: escogeré a Nazaret, no a Jerusalén, escogeré a la joven que nadie quiere, escogeré al muchacho que todos olvidan, porque es mi voluntad y mi soberanía. Entonces Dios escoge puros perdedores, puro relegado de la sociedad, pura escoria. No. Dios elige así para enseñarnos algo sobre la salvación. Porque todas las otras religiones y las filosofías morales dicen que tienes que reunir ciertos requisitos para ser tomado en cuenta, tienes que hacer ciertos esfuerzos para lograrlo, y todo será por tu mérito. Pero el Evangelio se diferencia ahí de todo eso, entendiendo que la salvación no depende de ti, no depende de mí, no depende de lo que hagamos. Es Dios quien obró el plan de redención, y es Dios quien ejecuta el plan de redención en todo el tiempo. Y que lo primero que hace Dios es ir por los pecadores, y por aquellos no que se reconocen sabios, sino por aquellos que se saben débiles, que reconocen su pecado y sus grietas. Ahí va el Señor. Yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores. Eso es lo asombroso de la Navidad, eso es lo asombroso de esta historia. Cristo hizo otras cosas, rompió los paradigmas de la cultura, las estructuras religiosas de la época, las ideas del Mesías. No solo no actuó como ellos querían, actuó de forma contraria para enseñarnos. ¿Sabes qué le estaba enseñando Herodes? Las cosas se hacen como yo digo, en el lugar que yo digo, con la gente que yo digo. ¿Sabes por qué, Herodes? Porque yo soy el verdadero rey. Y aunque tú crees que tienes el poder y la gente cree que tiene los hilos de este mundo, los sigo teniendo yo. Y estoy moviendo la historia para enseñar mi gloria. Algún día alguien va a estudiar estos pasajes y sabrá que tú, Herodes, aunque estás actuando, yo soy el que está detrás. Mi soberanía y mis decretos están por encima de cualquier hombre. Hermanos, salgamos de la negación y reconozcamos quién es el verdadero rey en nuestras vidas. Termino. Aquí hay dos puntos que quiero terminar en la conclusión. Un consuelo y un desafío. El consuelo, no importa quién seas, ni el origen del que provengas. Incluso tu oscuro pasado o tu oscuro momento de vida. En Cristo hay salvación si te arrepientes. Hay oportunidad en el Evangelio si tú crees. Y ese es el consuelo. No importa tu origen. A Cristo no le importó su origen y expuso su genealogía como más para decir: este soy yo. Mi identidad no está ahí. Y el desafío es que si eres creyente y de verdad es Dios el rey de tu vida, tienes que pensar: ¿cómo estás actuando ante la pregunta ¿dónde está el rey? ¿Eres tu propio rey? ¿Estás actuando en orgullo, haciendo lo que sea con tal de seguir manteniendo tu poder? Incluso adorar a otros dioses, inventarte otros dioses para tú seguir en el trono de tu vida. ¿O vas a reconocer de una vez por todas quién es el verdadero rey? ¿Por qué nosotros seguramente en nuestro pecado humano vamos a seguir eligiendo ser como Herodes?
y rebelarnos ante la autoridad, ante la sujeción, por nuestra humanidad. Pero quiero animarte a algo. Podemos ser sujetos y amar a Dios y adorar a Cristo, aunque no creamos y aunque no podamos por nuestra humanidad, porque Cristo lo hizo una vez posible para nosotros. ¿Cuál era el momento más culminante de un rey? Cuando era príncipe y estaba pequeño, ¿con qué soñaba el rey? O ese príncipe, ¿con qué soñaba? ¿Con el momento de qué? De ser coronado. De llegar al palacio, de que la gente lo aclamara y de subirse al trono para construir su imperio. Era el momento más sublime y más poderoso de un rey. ¿Sabes cuál fue el clímax de este rey? Pararse frente a un juicio injusto. No para que la gente lo aclamara, sino para que dijera: crucifícalo. No para subirse a un trono, sino para subirse a una cruz. Y no para construir un reino para él, sino para ganar un reino para ti. Este rey sirvió, amó, perdonó, se sujetó en todo momento a su Padre, para habilitar a aquellos que crean en Él a que también puedan hacerlo. Sufrió la muerte y la consecuencia de esa muerte fue la reconciliación tuya y mía con Dios. De modo que cuando el rey venga por segunda vez, acabe con todo la maldad. Pero ¿sabes qué? Para que cuando ese rey venga, acabe con toda la maldad, excepto nosotros, que también lo somos, pero que nos perdonó. ¿Dónde está el rey en tu vida? ¿Quién es el rey de tu corazón? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si hoy vinieran esos magos y te dijeran: ¿dónde está el rey? ¿Te turbarías por el golpe al orgullo de tu vida? ¿O realmente quisieras adorarlo como él merece? Esperamos que esta conferencia haya sido de tu agrado. Para mayor información o preguntas, escríbenos al correo alsantos.ac@gmail.com.